Bueno, pues buenas tardes a todos y muchísimas gracias por conectaros a esta jornada virtual que hemos organizado desde el Colegio de Ingenieros Industriales de Navarra. Yo soy Alexandra Chitur, la responsable de la oficina Acelera Pyme de Navarra. Y bueno, como ya sabéis, en la tarde de hoy vamos a abordar un webinar sobre cómo gestionar y obtener el valor del dato en la empresa. Y para impartirlo tenemos hoy esta tarde aquí con nosotros a Joaquín Glaría y a Alberto Rezola. Alberto es socio y director de estrategia de Datua y Joaquín es consultor de negocio y administraciones públicas en Euskaltel. Y bueno, como ya sabéis, los que os conectasteis a las jornadas que tuvieron lugar la semana pasada, todo este conjunto de webinars que hemos organizado forman parte de un pack como parte del programa de la tercera edición del OTD Challenge que se va a celebrar este año el 6 y el 7 de abril en el Navarra Arena. Que sepáis que Joaquín y Alberto tienen su propia ponencia en el evento el día 7 de abril. También Euskaltel junto con Gestamp tendrán otra ponencia el día 6 de abril, así que os esperaremos a todos allí. Si alguno de vosotros todavía no se ha inscrito, pues que no se preocupe porque voy a dejar el formulario de inscripción en el chat para que no faltéis y no os lo perdáis. También que sepáis que el último webinar que forma parte de este pack va a ser este jueves, así que también voy a dejar el formulario para que os podáis inscribir a ese también. Y bueno, simplemente que sepáis que vamos a dejar que primero Joaquín y Alberto hagan su impartición y una vez hayan finalizado abordaremos todas las dudas que nos escribáis en el chat de grupo. Y si alguno pues al final de la sesión, durante esa pequeña ronda de preguntas, se quiere animar a activar su micro y hacer una pregunta a nuestros ponentes, pues yo creo que ellos van a estar también súper contentos de responder a las dudas. También como después de cada una de nuestras jornadas os voy a enviar una encuesta de satisfacción para que nos comentéis un poquito qué os ha parecido, en qué cosillas podemos mejorar. Y bueno, esto también es importante, que sepáis que vamos a grabar la sesión y publicarla en YouTube. Así que si alguno pues, quiere volver a visualizarla en algún otro momento, pues la tendrá allí. También os la enviaremos a vosotros para que la tengáis, así que no os preocupéis. Voy a dejar también el canal de YouTube en el chat. Y yo creo que ya está, no me voy a enrollar mucho más y le dejo ya paso a nuestros ponentes. A Joaquín, me imagino. Sí, gracias, Alejandra. Bueno, lo primero, agradeceros a todas y a todos la asistencia al webinar. Esperamos que os resulte de interés y sin más, solo un par de detalles. Dentro de Euskaltel Grupo Más Móvil, una de sus áreas de actuación principales es orientarnos a las empresas que llamamos data driven o orientadas al dato, y dentro de esa estrategia pues ofrecemos valor y soluciones a través de uno de nuestros partners de referencia como es Datua, y por eso Alberto está hoy con nosotros en todo lo que son todas las fases de valor y de gestión del dato dentro de una compañía. Espero que como decía, que os resulte de interés la charla, y yo también voy a dejar paso enseguida a Alberto, que es realmente lo importante. Cuando quieras, Alberto. Muchas gracias, Joaquín. Bueno, bien, y Alexandra. Nada, como comentaba Joaquín, vamos a orientar un poco la charla a cómo gestionar y obtener valor de dato en la empresa y orientarlo un poco a casos prácticos para que se pueda entender y ver realmente cómo se aplican estas cosas que muchas veces nos cuentan y no es tan fácil de aplicar. Y nada, con el objetivo también de daros una visión de casos prácticos en los que trabajamos, de forma que si os pasáis también por el OTD Challenge, pues podemos charlar ahí más tranquilamente y conocernos mejor y contaros más en detalle, por lo que os voy a contar un poco así rápidamente en la sesión de hoy. Para los que no me conozcáis, bueno, soy Alberto Rezola, soy director de Ingeniería Industrial de San Sebastián y bueno, yo me gradué en Tecnon y bueno, ahora actualmente soy socio director de Atua, que somos partners de transformación digital y Big Data con el grupo Euskaltel, ¿vale? Y bueno, dentro de mi trayectoria pues he trabajado en diferentes tipos de proyectos, tanto en temas de salud, de bioinformática, en temas industriales, como ahora veremos, también temas de banca, retail, etcétera, ¿vale? El objetivo de la sesión de hoy básicamente es centrarnos en cómo los datos nos cuentan cosas, pero en realidad todavía no les hacemos demasiado caso, y eso muchas veces es por partes tecnológicas, pero también por partes procedimentales o de cómo trabajamos en las empresas. Entonces, lo que queremos centrarnos es en casos prácticos de cómo acompañamos nosotros junto con Euskaltel a poner en marcha estas iniciativas dentro de las empresas de forma que consigamos generar valor y no sea solo proyectos tecnológicos, sino que realmente pues, consigamos poner en marcha proyectos reales dentro de esas empresas que les permitan, como decía, generar valor y también explotar esos proyectos, como veremos en la parte final,
pues tanto hacia, vamos a decir, ahorro de costes como hacia la generación de nuevo negocio, ¿no? Y para ello, pues os queremos contar nuestra aproximación a la forma que vemos nosotros ideal o que permite realmente sacar el valor al dato de forma que se haga de forma eficaz y eficientemente en las organizaciones y nos permita generar este valor que comentábamos. Para ello, nosotros tenemos una visión end-to-end del dato y para nosotros hay 4 pilares fundamentales que son claves tener en cuenta a la hora de hacer esta tipología de proyectos, ¿vale? Cuando hablamos proyectos del dato, son proyectos en los que sobre el dato se generan productos, ¿vale? Entonces, normalmente estos proyectos, el valor que tiene es la parte final, la herramienta final, el servicio final que se genera, pero hay una parte que es clave, que es la estrategia en torno al dato. En muchos proyectos que hemos tenido nosotros han fallado o han tenido problemas porque no había una estrategia corporativa, no había una inversión y una apuesta o como organización para conseguir llevar a cabo estos proyectos y al final lo que se acababan haciendo eran proyectos por áreas o departamentos independientes que a la hora de ponerse en producción e intentar sacarlos adelante, pues generaban problemas porque no estaban integrados con otras áreas o con otros procedimientos de la organización. Entonces, para nosotros es fundamental en este tipo de proyectos que haya una alineación de la organización, que haya una estrategia en torno al dato de qué se quiere construir con él y hacer una hoja de ruta para poder alcanzarlo y de ese lado tener claro el para qué queremos utilizar el dato. El dato sí tiene valor, hay que sacarlo, pero también hay que saber para qué se quiere sacar y de ese lado pues tener claro esa estrategia. Al margen de la estrategia, el segundo paso y clave es dotarse de la infraestructura y tecnología necesaria para poder hacerlo, pero como decía antes, no se trata solo de tecnología y de temas técnicos, sino que se trata también de personas y de procedimientos internos de las organizaciones. Entonces, con tecnología únicamente no vamos a solucionar y no vamos a hacer bien los proyectos y necesitamos dotar de lo que llamamos nosotros la parte de gobierno del dato, que es disponibilizar el dato, pero de forma que tenga un valor, que tenga un sentido, que sea veraz, de forma que todos los proyectos que gestionemos y generemos en torno al dato tengan un punto de partida clave, ¿vale? Un punto de partida inicial que nos permita desarrollar los proyectos sobre ese punto. La estrategia y el gobierno, como podéis ver ahora en la presentación, aportan aportan valor, aportan valor, pero si los vemos de forma independiente son una mera inversión, ¿vale? Entonces, para poder sacar valor de los datos necesitamos las siguientes fases, ¿vale? Estas son fases puramente de inversión, pero que son clave para que los proyectos sean de éxito. Al final yo puedo hacer un proyecto de un dashboard en Power BI, pero si al final los datos sobre los que lo he desarrollado no son correctos o no están validados o no puedo acceder a ellos de forma rápida, pues los resultados van a generar una desconfianza en el proyecto, en el dashboard en general, que llevarán a que ese proyecto o ese dashboard solo se utilice una vez para validar que funcionó, pero luego no se utilice en el día a día. Entonces, estos dos pilares son fundamentales para que los proyectos funcionen y se lleven vamos a decir, y sean buenos y aporten valor a las organizaciones. Y sobre estos dos pilares es sobre los que ya construimos casos de uso concreto, ¿vale? Tenemos por un lado casos de uso más hacia la analítica de explotación, que es cómo utilizar los datos para generar nuevos servicios o nuevos datos o nuevos productos de valor añadido, ya sean temas predictivos, ya sean temas descriptivos. Al final es cómo utilizo los datos para obtener conocimiento de mis procesos o de mis productos, ¿vale? Y luego está la última capa, que es la capa normalmente más visible de todos los proyectos, que es la capa de aplicaciones y servicios, ¿vale? Yo al final he hecho una aplicación móvil que me da esta información o que permite gestionar X flotas de forma remota o que me permite tener un modelo predictivo o poder tener una alerta temprana de cuando una máquina va a poder dejar de funcionar. Como decía al principio, las dos capas finales que acabo de explicar ahora son las que aportan y generan valor desde el dato, pero sin las dos capas iniciales lo que suele pasar es que estos proyectos se desarrollan y se acaban muriendo porque no aportan valor, dado a que los datos o no son válidos o no hay una infraestructura por detrás suficiente que permita crecer y poner los modelos en productivo, o no hay una estrategia que permita integrarlos dentro de la organización en un modelo productivo. En resumen, ¿qué necesitamos tener en cuenta para hacer este tipo de proyectos? Pues como decía, primero una estrategia corporativa que nos permita llevar a cabo inversiones, porque es verdad que los proyectos del dato
no va a sonar bien, pero no son baratos. Al final el desarrollo del software tiene un coste, el desarrollo de proyectos en torno a los datos y inteligencia artificial tiene un coste aún mayor, ¿vale? Entonces hay que tener en cuenta que vamos a tener que hacer inversiones, pero de cara a hacer esas inversiones es fundamental tener una estrategia, porque si no van a ser inversiones más pequeñas, pero que poco a poco van a ir sumando una cantidad que no se va a utilizar en la compañía porque no va a aportar valor. ¿Y en qué hay que centrar esa inversión? Hay que centrar en 2 puntos clave. Uno, que es el ecosistema del dato corporativo, es sobre qué ecosistema yo voy a construir mi modelo de datos que me permita generar valor para la compañía, ¿vale? Y esto tiene 2 puntos, tiene un punto tecnológico y un punto procedimental, una tecnología que me permita escalar y desarrollar estos proyectos, y luego un tema procedimental relacionado con lo que hemos hablado del gobierno del dato, de que sepamos que nuestros datos tienen la calidad necesaria, puedo confiar en ellos y puedo crear productos del dato desde ellos, ¿vale? Y eso que llamamos productos del dato serían todos aquellos proyectos que se construyen sobre este ecosistema y sobre los datos y que permiten generar valor para la compañía, ¿vale? Como podéis ver, invertir solo en estrategia en ecosistema o en una plataforma Big Data no va a aportar valor a la compañía. Lo que van a aportar valor son esos productos del dato, pero que necesitan de esa estrategia y de ese ecosistema para poder trabajar de forma consistente y que realmente eso vaya productivo y eso, vamos a decir, opere y aporte valor a la compañía. En resumen, ¿de qué hablamos cuando hablamos de ecosistema del dato? Pues lo que estamos hablando es que a día de hoy en las organizaciones se han ido integrando diferentes sistemas, RPs, CRMs, desarrollos en la nube. Hay diferentes tipos de sistemas que para funcionalidades concretas se han ido comprando, adquiriendo, integrando en la compañía, que normalmente tienen sus sistemas, sus bases de datos, sus servicios independientes, y la visión de ecosistema del dato lo que busca es generar un ecosistema que se nutra de todos estos sistemas por diferentes procedimientos y que nos pase de una visión basada en dominio, en aplicaciones donde están los datos, a una visión donde el dato está en mi centro y desde donde puedo empezar a construir productos del dato, ¿vale? Esta parte centralizada, como decimos, es una parte tecnológica y procedimental, donde yo tengo que tener temas de roles y políticas de quiénes son los responsables de los datos que validen la calidad de esos datos, necesito temas de calidad para validar esa calidad, necesito temas de seguridad pues para cumplir y evitar temas de ciberseguridad y saber quién está accediendo a qué datos y para qué, y accesibilidad, al final plataformas escalables que nos permitan acceder a esos datos para los diferentes. Pues como decía, necesitamos, o la visión es construir un ecosistema del dato en base a una estrategia que nos permita construir nuevos productos del dato. Decía que tenemos aplicaciones RPs, CRMs donde tenemos datos, tienen valor, pero para generar nuevos productos desde ahí necesitamos ir a un ecosistema donde el dato está en el centro y cumpla una serie de requisitos para que nos permita construir productos con confianza, y desde ahí podemos construir lo que nosotros llamamos productos del dato, que están de nuevo centrados en negocio y que van a darnos respuestas a diferentes necesidades que podamos tener. Cuando hablamos de productos del dato, nosotros hablamos de herramientas de Business Intelligence o de cuadros de mando, hablamos de proyectos de Machine Learning, inteligencia artificial o analítica, o hablamos también de proyectos de productividad que se basen en los datos que se generan, pues bien para hacer temas de RPA o procesos automatizados, o de bots que escriben en sitios, o hacer APIs que exponen ciertos datos, o hasta generar Excel a partir de estos datos verificados en procesos de consolidación que nos permiten desde ahí aportar valor, ¿vale? Cuando hablamos también de un ecosistema del dato, ¿qué cosas, o esta parte central que hablamos, qué cosas tiene que tener? ¿Vale? Pues para nosotros es fundamental que nos permita tener un acceso al dato para estos productos, que tenga este gobierno del dato que nos permita conocer exactamente lo que estamos trabajando y tenerlo de forma segura y veraz, que nos dé seguridad, que nos permita acceder y tener auditoría sobre los datos y los tratamientos que hacemos sobre ellos, construir productos o artefactos, que son esa parte de reporting, de modelos, de aplicaciones, etcétera. Y luego no solo, muchas veces vemos los proyectos de dato como voy a hacer un proyecto que haga esto. Luego está el mantener eso y el productivizarlo, ¿vale? Muchas veces la mayoría o muchos proyectos de datos que se hacen son POCs. Oye, pues van a hacer un modelo predictivo, vamos a hacer un modelo de inteligencia artificial. Sí, pero eso luego en el tiempo hay que monitorizarlo. Los modelos pueden ir degradándose en el tiempo, hay que monitorizarlos, hay que mantenerlos. Entonces, toda la parte que es productivización y monitorización es también fundamental para que estos ecosistemas nos den valor de forma productiva, ¿vale? En este caso, también vamos a decir
que la tecnología ha evolucionado en los últimos 10 años. Hace tiempo pues, había que montar plataformas Big Data para poder empezar a trabajar. Había proyectos de montar plataformas Big Data. A día de hoy pues disponemos y hay en el mercado diferentes servicios y plataformas que ya nos dan una serie de componentes que nos permiten empezar los proyectos sin necesidad de empezar de cero, ¿vale? Entonces, desde ese lado nosotros también vemos la tecnología como facilitadora de crear estos ecosistemas y no como un proceso de complejización, ¿vale? De hecho, al ofrecerse como un servicio, al final muchas veces ya en los proyectos, de cara a los clientes, llegar al proyecto, nos olvidamos un poco de qué tecnología exactamente hay por debajo, sino que nos centramos en las capacidades que nos da una plataforma o un servicio concreto, ¿vale? Esto lo que nos permite es pues, crear proyectos de forma más rápida y basándonos en tecnología que, van a decir, a nivel de Big Data, a nivel de analítica, etcétera, pues está generando el estado del arte y es lo que vamos a decir que a día de hoy hay una serie de estándares y tecnologías que pues, se han demostrado que aportan valor y que nos permiten generar los proyectos en torno a ellas. Sin más dilación ya, paso a los casos prácticos, ¿vale? Que era un poco también el objetivo de esta sesión. Esta era una parte un poco introductoria de cuál es nuestra visión y cómo enfocamos los proyectos, ¿vale? A continuación Tiempo, voy a contar... Alberto, o sea, no te preocupes, que todavía son solo y 20. Así que tú Vale, que no sé, ya me he liado, ya no sé ni qué hora tenemos. No, Vale. tenemos tiempo de sobra, o sea, tú tranquilo, que queremos aquí que entres en temas técnicos. Vale. Vale. No, entonces, bueno, como decía, ahora me voy a centrar en 4 líneas de casos prácticos, ¿vale? Voy a profundizar un poco más o menos en el tiempo que tenemos y luego si tenéis alguna duda o pregunta respecto a algún caso práctico, sin problema me preguntáis. Básicamente vamos a ver un caso práctico centrado en un proyecto de marketing automatizado y personalizado. Vamos a ver otro proyecto que es de desarrollo de nuevos canales de venta. Como veis, cuando ya estoy hablando de proyectos, ya no estoy hablando de ecosistemas ni estoy hablando de temas técnicos. Estoy hablando de qué es lo que van a aportar y qué aporta ese caso práctico a las empresas, ¿vale? En este caso estamos hablando de proyectos que están orientados a generar productos del dato que nos permitan vender más vendiendo mejor, ¿vale? Por otro lado, voy a hablar de otros 2 tipos de proyectos que se centran más en la parte de automatización de procesos, o sea, cómo puedo automatizar procesos que llevan mucho tiempo a personas de forma que los hagamos más ágilmente en las empresas, y proyectos también de optimización de gestión de activos, como cuando la tecnología me permite hacer proyectos escalables donde pueda vender muchos más proyectos sin tener un crecimiento igual en personas, pero luego a día de hoy hay muchas empresas en la parte industrial que al final si yo vendo muchas máquinas o vendo muchos productos, al final tengo que escalar ese servicio, ¿no? ¿Cómo puedo optimizar esa gestión de activos a nivel globalizado de forma que no tenga que escalar igual a nivel de personas y pueda aprovechar la tecnología para optimizar los costes de mantenimiento y los costes de gestión? Entonces, desde ese lado también vamos a mostrar esos 2 casos prácticos relacionados más con la parte de trabajar mejor para poder ahorrar más o a tener una optimización en costes respecto a lo que podemos tener a día de hoy. Como veis, el objetivo es orientar los casos prácticos no a qué tecnología es adecuada, sino cómo realmente los proyectos del dato pueden generar valor para las compañías desde el dato, ¿vale? Tanto para vender más como para minimizar los costes. Vale, paso al primer caso de uso, ¿vale? Que sería el caso de uso de marketing automatizado y personalizado, ¿vale? Este proyecto lo que se centró principalmente fue en definir un modelo relacional que permitiera generar un modelo de relación entre la empresa y sus clientes, potenciales clientes, usuarios de la página web, de forma que mejorase la parte de, vamos a decir, de gestión y de relación con el cliente. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de, como decía antes, vender mejor, de forma que podamos personalizar los mensajes que trasladamos a nuestros clientes y de hacerlo en el momento adecuado, ¿vale? ¿Cómo hicimos este proyecto? Pues la primera fase fue, como os decía antes, la fase estratégica de qué queremos conseguir, qué modelo relacional queremos definir y a partir de ahí cómo montamos el proyecto, ¿vale? En este caso, este proyecto se hizo con una empresa multinacional a nivel internacional, se hizo con su, vamos a decir, con su filial para Europa
donde trabajaba a su vez con diferentes subsidiarias a nivel de diferentes países, Italia, Francia, Alemania, Reino Unido, España, etcétera, y se definió un modelo relacional de cómo a nivel marketing, a nivel ventas, la empresa se quería comunicar con mensajes personalizados en diferentes fases del funnel de conversión y de retención de clientes para optimizar ese proceso, ¿no? Al final cada empresa tiene su forma de hacer, pues aquí lo que se definió fue cómo hacer ese modelo para que realmente aportara valor a los equipos de ventas y a los equipos de marketing. Una cosa que veremos también en los siguientes casos prácticos, es fundamental que en estas fases participen también los usuarios finales de estos. Al final, que un equipo de tecnología diseñe y desarrolle el proyecto y luego lo lleve al equipo de marketing y ventas, pues normalmente lo que pasará es que el proyecto no cubrirá sus objetivos y será uno de esos proyectos que se desarrollaron y no nos permitieron aportar valor a la compañía, ¿no? Entonces, desde estas primeras fases, en todos los proyectos y casos prácticos que voy a comentar ahora, es fundamental que los usuarios finales que vayan a ser usuarios de los desarrollos que se van a hacer participen desde el inicio para que se corrobore que realmente se está aportando valor a aquellas personas que les va a servir esta herramienta. Una vez que estaba definido el modelo relacional, lo que se analizaron fueron pues, los diferentes tipos de usuarios que había, ¿vale? Pues si tengo usuarios de página web, tengo usuarios de webinar, como puede ser en este caso, tengo clientes, tengo leads que están en procesos de venta pero que todavía no se han convertido en clientes, pero los clientes a su vez los puedo tener en diferentes fases. Tengo clientes que son primera vez que me están comprando, tengo clientes que cada vez me están comprando más, o tengo clientes al revés, cada vez me están comprando menos o que han dejado de comprarme hace poco tiempo, ¿no? Entonces, dentro del modelo relacional tengo que identificar qué tipos de usuarios o de clientes quiero detectar y a través de qué canales, ¿no? Y luego hay una parte que no voy a explicar hoy, pero que es más una parte de los propios equipos de ventas y marketing, es de cómo yo a cada uno de esos tipos de clientes quiero comunicarme con ellos. Si nos centramos ya en la parte más tecnológica del proyecto del dato, lo que se dice es, vale, de las diferentes fuentes que tenemos, qué información podemos tener de esta tipología de usuarios, ¿vale? Y desde ahí se construyó lo que nosotros llamamos modelo de datos común o Common Data Model, que es cómo traigo información del RP, del CRM, de la página web, del webinar, del sistema de asistencia de Zendesk, a un sitio donde yo pueda integrar esa información, tener un modelo de usuario, cliente, lead, etcétera, y que desde ahí yo pueda activar diferentes campañas de marketing o pueda activar diferentes acciones de venta, ¿vale? Normalmente, dentro de estos proyectos, lo que suele pasar también cuando generas este modelo de datos común y cuando te pones a indagar en los datos es que empiezas a encontrar errores o problemas que están relacionados con esa fase que os he dicho antes de gobierno del dato y calidad del dato. Cuando hicimos esta integración, de repente pues nos salieron que había bastantes empresas que la misma empresa se llamaba de formas muy diferentes en función de si se había dado de alta en un sistema o en otro, y hay una parte de integración, no solo de integración de cómo integro los datos de un sistema con otro, sino de cómo consolido la información entre los sistemas, ¿vale? Esto lo que nos permite es generar, y en base al ecosistema que he mostrado antes, la imagen de antes, es traigo los datos de diferentes sistemas a un modelo donde genero un modelo de datos común desde el cual trabajo, me permite tener un source of truth, que se dice, a partir del cual yo puedo trabajar. Si no, lo vamos a decir que la estrategia, no sé si decir normal o que se sigue en muchos casos, es meto una nueva herramienta y la integro con todas las demás, ¿vale? Y al final eso lo que nos acaba llevando es una integración con cada vez más integraciones, cada vez más procesos de verificación que tienen un coste computacional y un coste de mantenimiento mayor, pero es que además permiten que haya cada vez más fallos, ¿vale? Entonces, esto es lo que se construyó en este modelo de datos común, era un sistema de almacenamiento donde estaba toda la información tal cual se recibía y había un procesamiento y se preparaba la información para ser consumida por los diferentes sistemas. Por ejemplo, este modelo de datos común traía información de todos los sistemas que os he dicho, pero es que luego esos sistemas les solicitaban información. Al final, yo tengo el RP que tengo información de las ventas de un cliente, pero en el CRM tengo las comunicaciones. Entonces, al final, pero el CRM muchas veces no tiene la información del RP. Entonces, al final, desde este modelo de datos, lo que se permitió fue, primero, alimentar otros sistemas para que pues, una persona desde el CRM pueda tener una visión global del cliente, pero no solo del cliente, sino también de sus ventas, etcétera, y de esa forma utilizar este modelo de datos para realimentar sistemas existentes. Y por otro lado, se incorporó una herramienta de marketing automatizado, y perdonad por la errata
que pone ahí, que básicamente lo que hacía era traía información del modelo de datos común relacionado con potenciales clientes, con leads, etcétera, y lo que tenía se programaron acciones programadas que permitían personalizar mensajes y enviar mensajes por diferentes canales cuando algunos clientes o algunos leads o usuarios alcanzaban ciertos KPIs, ¿vale? Esta generación de KPIs también se genera en el modelo de datos común. Al final, como he dicho antes, había unos datos básicos que venían y se integraban, y por otro lado había una serie de KPIs que se definieron, que eran los puntos en los que se querían detectar dónde estaban los diferentes usuarios y clientes para poder hacer de triggers en posibles acciones comerciales, campañas de marketing y para los equipos de ventas, ¿vale? Esta herramienta también permitía pues detectar cuando se generaba un nuevo usuario, un nuevo lead, etcétera, y desde ahí pues también poder hacer acciones de bienvenida, etcétera, y desde ahí pues bueno, se trabajó también, vamos a decir, a un modelo ya más marketingiano y con equipos de ventas, pues la parte de cómo generar y fomentar esas campañas ya con equipos más específicos de marketing y de ventas, ¿vale? Entonces, a nivel resumen de este caso práctico, desde el punto de vista de ecosistema, y lo voy a ligar un poco a lo que explicaba antes, de ecosistema del dato y productos del dato, se generó un ecosistema que les permitió traer todos esos datos a un sitio común desde el cual poder explotarlos y tener la calidad asegurada, y desde el producto del dato lo que se generó fue esta herramienta de marketing automatizado que les permitió empezar a hacer campañas de forma personalizada y en los momentos adecuados en función de cuando unos KPIs llegaban a unos indicadores concretos, ¿vale? De forma que toda esa parte se automatizaba y además pues, permitía aportar más valor porque permitía detectar los momentos adecuados en los que contactar con los diferentes clientes o potenciales clientes. Vale. El segundo caso práctico, relacionado también con cómo generar herramientas con capacidades de vender más, está relacionado con la generación de nuevo negocio. El caso anterior está más relacionado con cómo potenciar el negocio actual y también cómo potenciar el funnel de conversión de nuestros usuarios y leads. En este caso, nos vamos a centrar sobre todo en la generación de cómo puedo generar nuevo negocio hacia mi compañía, ¿vale? Desde el dato. Tiene similaridades en cuanto a los conceptos con lo que he comentado antes, pero el objetivo en este caso era distinto, ¿vale? Al final, el objetivo en este proyecto no era generar puntos de contacto para atraer clientes, sino lo que son nuevas plataformas que permiten vender nuestros servicios a través de nuevos aplicativos, ¿vale? O nuevos servicios. En este caso, en el caso del X-Transport, que es una empresa que trabaja mucho en el tema de asegurador de empresas de transporte y logística, al final es una empresa que tiene a su vez una serie de filiales y desde ese lado pues cada una tenía su canal de distribución. Con ellos lo que se diseñó fue un modelo de cómo generar nuevos canales de venta, donde se definió pues, que se podía generar un marketplace a través del cual pudieran vender productos complementarios que vendían a través de sus diferentes empresas. Para que os hagáis una idea, pues en el día cero del proyecto, un mismo cliente podía estar en diferentes empresas del grupo, pero tenía una comunicación totalmente independiente. Esto lo que trataba es, por un lado, de traer toda esa información que tengo de los mismos clientes, saber qué capacidades de venta tengo yo dentro de las empresas de mi compañía y desde ahí promocionarlo y dar una interfaz, una aplicación o un servicio que permita a esos usuarios interactuar con todos los servicios que ofrezco yo como grupo de compañías, ¿vale? Para eso lo que se hizo, pues como decía, es definir primero cuál es el modelo que queremos implementar, definir cómo queremos interactuar con nuestros clientes. Como veis, lo primero que hacemos siempre es definir quiénes son mis usuarios finales, trabajar con ellos cómo quieren interactuar, verificar que los canales de venta que voy a poner en marcha son los que ellos quieren y desde ahí luego se comenzó el proyecto. El proyecto volvió a pasar por ese modelo de datos común que os digo. En este caso, más que muchos sistemas de CRM, RP, lo que había eran muchos ERPs. Al final cada empresa tenía el suyo. Se integró la información de los diferentes ERPs, que algunos tenían modelos iguales, otros no, para tener una visión de cliente única, una visión de producto única, etc. Y desde ahí lo que se trabajó es en generar una interfaz, un servicio por encima, que en base a este modelo de datos común permite ofrecer esta información a esos clientes, tanto a modo de intranet y de conocer qué servicios tengo contratados, como a modo de ofrecer servicios complementarios.
En una primera fase lo que se hizo fue ese nuevo servicio, y en una segunda fase lo que se hizo fue incluir modelos de recomendación que para cada cliente, en base a los productos que tiene contratados y que no tiene contratados, y otros que sí tienen, otros usuarios que sí tienen otros contratados, pues hacerle recomendaciones de productos que le pueden interesar y que a través del mismo marketplace o entorno puede contratar. En el caso de Broker, el Broker es una compañía que su negocio principal deriva en la venta de ERPs para corredores de seguros. Entonces hay corredores de seguros que tienen su ERP Broker para gestionar su negocio, tanto sus clientes, sus pólizas, etcétera, ¿vale? Y en este caso lo que tenían es parecido al Transport por muchos ERPs. ¿Por qué? Porque cada cliente tiene su propio ERP, no es un SaaS que tenga una base de datos única y doy servicio a todos mis clientes, sino que cada cliente de Broker tiene su ERP instalado, ya sea on-premise o en la nube, y son instalaciones independientes. En este caso, lo que se definió era que se quería aprovechar la información de la comunidad o de todos los brokers que trabajaban con el ERP para poder realimentar y poder dar información adicional a estos usuarios. Al final es cómo puedo mejorar mi ERP, cómo puedo dar más información a mis usuarios en base a una información que puedo recuperar de todos ellos. Entonces aquí se diseñó un proyecto con un modelo de datos común donde se traía toda la información de forma anonimizada de los diferentes ERPs que tenía el broker, y desde ahí se generaban KPIs, indicadores que realimentaban los ERPs, pues en el módulo de Business Intelligence que incluye cada uno de estos ERPs, pues al margen de poder ver cómo van mis ventas, cómo va mi negocio y cómo lo estoy haciendo, puedo compararme con cómo lo están haciendo pues otras corredurías de mi zona geográfica o de otras zonas, etcétera, para que yo me pueda comparar y pueda mejorar, ¿vale? No solo con mis datos, sino con los datos del resto del sector. Este proyecto también le permitió a Broker sacar una nueva compañía, ¿vale? En la cual, a través de la cual pues, publica estudios de mercado de las informaciones que saca de forma agregada, pues para poder saber cuál es el precio medio del seguro, cómo está evolucionando diferentes ramos de los seguros, etc. Y bueno, eso ha sido, con esta compañía fue el inicio, porque a partir de tener toda esa información, por lo que se están desarrollando son nuevos proyectos de analítica e inteligencia artificial que permiten pues, hacer temas predictivos como pues, la predicción de riesgos de fugas de clientes, predicción de impagos, detección de fraudes porque un mismo cliente esté reasegurando un coche o una casa en diferentes compañías. Entonces, bueno, la verdad es que son proyectos en los que se ha hecho, vamos a decir, esta parte de construir el ecosistema, traer los datos, garantizar su seguridad y empezar a construir productos del dato, como decía anteriormente, con diferentes objetivos. Paso al tercer caso de uso, que ya es más, y de hecho aquí hay uno ya, voy a decir, un poco más industrial, pero que está más relacionado con la parte de ahorro de costes internos, ¿no? Ahora hay mucha tendencia a lo que se llama RPA o Robotic Process Automation, tema de automatización de procesos que conllevan una acción manual o de personas repetitiva y sencilla que se podría automatizar. Aquí hay, en función de la empresa, de la industria, etcétera, hay un montón de oportunidades. De hecho, estamos empezando a trabajar en un proyecto para un tema de referencias a nivel de diferentes proveedores, de cómo, en vez de que una persona tenga que ir a diferentes catálogos y poder referencias, cómo digitalizar todo eso y automatizar esos procesos. Pues la verdad es que aquí hay muchos proyectos, ¿no? Voy a pasar un poco por cuáles son los objetivos de los proyectos y luego ya cuento un poco más en particular los casos prácticos. Como decía, en estos proyectos, sobre todo, es fundamental hablar con los usuarios finales y garantizar que el proceso que se va a automatizar es lo que ellos necesitan que se automatice, porque a veces se automatizan cosas y luego realmente no es lo que hacía falta o no le está resolviendo el problema final a ese usuario. Por otro lado, es importante escoger la tecnología que esté adecuada a la estrategia corporativa, que no cada departamento de una empresa empiece a coger tecnologías diferentes y cuando hay que mantener esos sistemas, pues empiecen los problemas. Y también en todos estos proyectos es fundamental tener en cuenta la validación de los resultados cuando se va a llevar antes de llevarse a producción, ¿vale? Al final muchas veces hace una prueba de concepto con un conjunto de datos determinado que todo funciona muy bien, pero cuando eso se escala y se lleva a otro conjunto de datos, resulta que no funciona, ¿no?
Entonces, dentro del desarrollo de estos proyectos es fundamental pues, la selección de los datos y la representatividad de los mismos para que realmente los procesos que se han automatizado nos den la calidad y garantía necesarias. Hay que tener en cuenta que normalmente, sobre todo si hablamos de Machine Learning, etcétera, nunca vamos a tener una precisión del 100%, pero sí que podemos tener precisiones muy altas, pero tenemos que asumir que puede haber errores y por tanto también hay que tener reglas de seguridad en caso de que pasen esos errores para identificarlos y poder corregirlos. Y luego tener en cuenta que estos proyectos no se acaban con su implantación, sino que después hay que monitorizarlos y mantenerlos para asegurar que en el tiempo siguen funcionando. Y puedo hablar tanto de, como he dicho antes, del tema de inteligencia artificial o machine learning, pero puedo hablar lo mismo de proyectos de RPA que lo que hacen es abrir un sistema, copiar un archivo y pegarlo en otro. Si de repente se actualiza ese sistema y funciona de forma diferente, pues habrá que, es decir, reentrenar o volver a explicar al sistema cómo tiene que hacer el proceso, ¿vale? Entonces, bueno, son un poco focos en los que son importantes en estos proyectos y ahora os explico rápidamente pues, algunos de los proyectos, ¿no? Ligo un poco con la parte de broker que comentaba anteriormente. En este caso, lo que se han automatizado son todos esos procesos de ingesta y preparación de los datos para poder generar esos KPIs que necesitan generar para los diferentes RPs y para los diferentes informes y estudios de mercado. También se han automatizado, vamos a decir, los procesos que tienen que vamos a decir, que ejecutar algunos de estos RPs. Os pongo un ejemplo. Igual que os he dicho antes, al final cuando haces proyectos de datos, cuando te metes en el dato y vas a explotarlos, cuando te encuentras los problemas que igual no habías visto al principio, ¿no? Hubo un problema que había una serie de datos, vamos a decir, a nivel de seguros que en el RP no estaban. Al final tú diseñas un RP, pones los campos, pues yo quiero tener el nombre, el apellido, la matrícula, el tipo de seguro, la categoría del seguro, el precio del seguro, etc. ¿Qué pasaba? Que muchos usuarios del RP ponen el nombre y el apellido, ponen la póliza como un PDF y no rellenan el resto de campos, porque al final, oye, no los necesito, no los utilizo en mi día a día con el RP, y hay muchos campos que existen pero que no están rellenados. Entonces, por ejemplo, pues aquí se encontró que más del 90% de los seguros no tenían puesto el tipo de seguro, si era tercero, si era todo riesgo, etc. Esa información existía, pero estaba en la póliza. Entonces aquí se tuvo que hacer un proyecto de analizar el texto de las pólizas para poder extraer realmente el tipo de seguro que era, y desde ahí lo que se está haciendo es autocompletar, un servicio de autocompletado de los campos del RP a partir de las pólizas que están en PDF, ¿vale? Y al final eso es un proceso que se automatiza y que además les permite generar un valor añadido con su producto. A nivel de automatización de procesos también, pues hemos trabajado varios proyectos con la empresa en Navarra de Aranzadi, ¿vale? En la cual lo que les hemos apoyado es mediante la inteligencia artificial pues llegar a unos estándares mayores de procesamiento de documentos y de identificación de, vamos a decir, de casuísticas en esos documentos, y desde esas casuísticas pues aportar más valor a sus clientes. No puedo contar exactamente el proyecto, lo que hemos desarrollado, pero sí que puedo decir que al final los desarrollos que se han generado con ellos lo que han permitido es análisis que se hacían manualmente solo sobre un conjunto de documentos, porque pues, hacerlos manualmente eran muy costosos. Se han podido automatizar con unos niveles de precisión muy altos, superiores al 90 o 95%, y desde ahí lo que se ha permitido es que en documentos que antes no se analizaban manualmente porque eran muy importantes, pues se puedan también analizar, aunque sea con este sistema automatizado, de forma que lo que permiten es dar la información de valor, de mucho valor añadido, que estaban dando solo sobre los conjuntos de sentencias o documentos más importantes, darlo sobre un conjunto mucho mayor de documentación. Esto lo que les permite es pues, generar mayor valor sobre su servicio a sus clientes, y luego también pues posicionarse y poder mejorar, vamos a decir, el procesamiento que hacen automatizado sobre su documentación. En este caso, también mencionar que lo que comentaba antes de validación de resultados, puesta en marcha en producción, etcétera, pues es fundamental para que luego las cosas, como decía al principio de la sesión, vayan a productivo. Yo puedo trabajar, vamos a decirlo, en un proyecto, como decía antes,
que ese proyecto funcione, pero luego nunca llega a productivo por muchas razones. En estos casos, para que con ellos un proyecto llegue a productivo, llegue al producto final, pasó las validaciones del equipo de desarrollo, pasó validaciones del equipo de DevOps, pasó las validaciones del equipo de marketing, pasó validaciones con usuarios finales y cuando ya pasó todo eso pasó a producción. Entonces es un tema que para nosotros, más allá de desarrollar proyectos del dato, es fundamental también conocer el impacto y las necesidades que van a tener para poder llegar realmente a aportar valor a las compañías. Y luego, por último, tenemos el proyecto de STI Norland, que en este caso lo que hemos automatizado, y lo voy a ligar también con el siguiente caso, que donde también aparecen ellos y termino de explicar el caso de uso, pues han automatizado procesos como procesos de alta de plantas en escalas para poder monitorizarlos, se han automatizado procesos de detección de alarmas, se han automatizado procesos de, pues de poder visualizar en tiempo real diferentes KPIs y estadísticas. Y bueno, ahora termino de explicar un poco ese proyecto, pero en la parte de automatización de procesos lo que nos ha permitido es, hemos trabajado en una plataforma de procesamiento de datos en tiempo real y eso nos permite también automatizar procesos de detección de alertas y de incidencias dentro de los datos que se procesan. Y aprovecho esta parte un poco más genérica de automatización de procesos para ligarla con la parte de optimización de gestión de activos, ¿no? Esto ya va un poco más ligado a para qué puedo usar la automatización de procesos, ¿vale? Pero al final yo cuando empiezo a generar productos, empiezo a generar valor, y esto lo podríamos ligar mucho a la parte industrial, al final también puedo empezar a dar un servicio de postventa y desde ahí tengo que empezar a dar una gestión de activos, que si vendo pocos productos pues es sencilla, pero en cuanto empiezo a vender muchos productos y lo hago de manera global, como puede ser el caso de STI Norland o de CAF, pues puede ser un tema bastante complicado de manejar, ¿no? El objetivo de usar la tecnología y el dato es poder hacerlo de forma más sencilla, automatizarlo siempre que sea posible, como hemos visto en el caso anterior, y si no, por lo menos ayudar a las personas que tienen que monitorizar y llevar los servicios por venta a que lo hagan de la manera más eficiente y sencilla posible, ¿no? Entonces, para este tipo de proyectos, pues lo que recomendamos también es que ese usuario final, que ese se encarga de la postventa, etcétera, sea el que guíe y el que defina el valor, dónde tiene que estar y qué es lo que necesita para facilitar su gestión, que estos proyectos estén alineados, como decía, con la estrategia corporativa y lo que me decíamos antes, ¿no? Que no es lo mismo hacer una prueba de concepto que ponerlo en producción, escalarlo y monitorizar cómo escala y mantener que esto funcione cuando pasa de ser una prueba de concepto a un proyecto real. Y luego también no solo, vamos a decir, medir que el producto funcione, sino también medir realmente la eficiencia que estos proyectos generan en los clientes finales. Cuando estamos hablando al principio de que el dato tiene valor, pero queremos que genere valor para la compañía, al final normalmente la compañía va a ver estos proyectos como una inversión que tendrán un retorno y habrá que medir tanto la inversión, que se mide siempre la inversión y el gasto y el coste que se ha medido, como el retorno que se está obteniendo, tanto desde mayores ventas, si es el caso, o desde ahorro en costes de personal, de tiempos, etcétera, que pueden llevar estos casos. Para no alargarme mucho más, simplemente mencionar, en el caso de STI Norland como caso práctico, al final lo que hemos desarrollado junto con ellos ha sido una plataforma que permite gestionar los diferentes escalas que tienen en cada planta en el mundo. STI Norland es una compañía que fabrica componentes, hace puestas en marcha y servicios postventa sobre plantas fotovoltaicas. Al final cada planta tiene una escala propio y al final lo que esto llevaba era que en una gestión de activos pues, había personas que tenían que estar gestionando sus escalas, ¿vale? A nivel individual de plantas. Lo que se ha hecho es una plataforma que les permite gobernar y gestionar todas las plantas de su punto centralizado de forma bidireccional, tanto para monitorizar como para poder actuar sobre las plantas en caso de alertas, alarmas, etcétera. Y desde ahí también se están aprovechando todos los datos que están generando esas plantas en tiempo real, pues para hacer proyectos de mantenimiento predictivo de forma que no solo facilite a corto plazo el tiempo que tienen que dedicar las personas para gestionar esos activos, sino que también que poco a poco se vayan automatizando y resolviendo de forma automática pues procesos que sean repetitivos o relacionados con mantenimiento. Y por último, en el caso de CAF, es un caso un poco similar, pero en este caso es un
es un sistema de gestión de las ruedas de los trenes como activos. Al final las ruedas son un componente crítico. Cuando es como los coches, cuando se gastan y hay que cambiarlas, pues se lleva el coche o el vagón al taller y se aprovecha para cambiar muchos componentes, ¿no? Entonces, normalmente para estirar la vida útil de los trenes, lo que se hace es estirar la vida útil de las ruedas, y desde ahí, pues, esa gestión de esos activos es fundamental. Es fundamental detectar de forma precoz si hay desviaciones importantes en los desgastes, porque pues, hace tiempo lo que pasaba es que al final se medía cada poco tiempo, o sea, cada mucho tiempo, y cuando se medía se daban cuenta que los últimos 3 meses habían gastado mucha rueda, y si lo hubieran detectado en un día, pues hubieran gastado solo un día de mucha rueda, vamos a decirlo de esa manera, ¿no? Entonces, por un lado estaba la parte de IoT que les permitía tener información mucho más rápido y tomar decisiones mucho más rápido, y luego está la parte de mantenimiento predictivo, de optimización de vida útil de componentes, que lo que hemos trabajado con ellos es en poder visualizar cómo es esa vida útil, cómo varía, y también integrar diferente información para que no tengan solo la información a nivel de ruedas, sino que se pueda también trabajar a nivel de rueda, a nivel de coche, a nivel de tren y a nivel de flota, ¿no? Generando diferentes tipos de indicadores, y que desde ahí pues, la gestión de sus flotas a nivel mundial sea mucho más sencilla a nivel de dar el mantenimiento. Y con esto ya termino la exposición y doy paso al turno de preguntas. Yo por lo que veo en el chat, aparte de los enlaces que he mandado yo, nadie ha preguntado nada. Entonces, pues entiendo que todo está súper claro y nadie tiene dudas. No sé si alguien, pues algún valiente quiere activar su micro y preguntar alguna duda, que ya que tenemos a Alberto y a Joaquín aquí, jolín, pues que nos esperen hasta el lote de challenge. No sé. ¿Público tímido? Yo veo que sí. Yo veo que sí, Alberto. Vale, tan claro no, seguro que no lo he dejado todo. Pero... Joaquín no sé si está por ahí. A ver. Sí, estoy aquí. Sí, Joaquín sigue allá, vale. Vale, pues nada, pues como no hay preguntas, que sepáis que vamos a tener eso lo que he dicho antes, a Alberto y a Joaquín los tenemos el día 7 en el OT de Challenge. Euskaltel va a estar ambos días, también van a tener su propio stand, o sea que no sé si queréis vosotros también igual incidir en esto un poquillo más, dar algún más detalle, o queréis que lo dejemos para la sorpresa, no sé, ¿cómo lo veis? No, pues yo... ¿Perdón? Sí, ahora se te oye, se te escucha. Vale. Bien. No, yo simplemente invitar a los asistentes a que pasen por nuestro stand. Nos acompañarán no solo Alberto y Datua, que es nuestro partner en el área de gestión del dato, sino también nos acompañarán nuestros partners en ciberseguridad, S2 Grupo. También va a estar Valortic, con que trabajamos también otra parte de la gestión del dato. Y también nos acompañará Aruba como socio tecnológico a nivel de dispositivos y de software específico en redes, networking y otras SD-WAN, etcétera. Bueno, que nos acompañarán diversos partners y que invitamos a todo el mundo a que se pase por nuestro stand. Muy bien, vamos, que no puede faltar nadie. Yo lo que estoy viendo a la gente que está ahora mismo conectada, yo creo que he visto inscritos a casi todos. El que no esté, pues ya sabe, yo he dejado los enlaces, así que por favor, daros vida e inscribiros. Y nada, que nos vemos todos los días 6 y 7 en el Navarra Arena. Muchas gracias, muchísimas gracias por vuestro tiempo, Joaquín y Alberto. La verdad que es que ha sido muy interesante. O sea, Gracias. muy interesante. Gracias a vosotros y perdón por la interrupción. Ah, nada, no, o sea, esas cosas pasan, no te preocupes. Aparte que ha sido medio minuto, o sea, que no te preocupes, cosas peores nos han pasado. Gracias, muchas gracias a los dos. Nos vemos el 6. A ti, Alejandra, hasta luego. Vale, Adiós, gracias.